Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, ante ti venimos, Señor, postrados a tus pies, para pedirte el perdón de nuestros pecados y agradecerte por la vida, por la salud, por los alimentos, por el trabajo y por el techo que nos cobija. Reconocemos, mi Señor, que somos pecadores de nacimiento y reconocemos que necesitamos ser regenerados y transformados. Y por eso venimos a ti, Señor nuestro, que esta lección nos deje grandes enseñanzas que permitan seguir avanzando por el camino correcto, mostrado por tu Hijo Jesús. Que tu Santo Espíritu more en cada corazón y el entendimiento se abra paso para disfrutar de tu bendito pan celestial. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. La victoria de Gedeón, mis hermanos, es un ejemplo de cómo el verdadero carácter cristiano se manifiesta en una determinación inquebrantable frente a las adversidades. En este contexto, la historia de Gedeón ilustra cómo la fidelidad a la misión divina, lejos de ceder a las influencias mundanas o al desánimo, se basa en una firme resolución que apunta siempre a la norma bíblica. Aquellos que se enfocan en los valores terrenales y ceden a las tentaciones del mundo, no serán capaces de afrontar la verdadera lucha espiritual. La victoria de Gedeón nos recuerda que en la guerra cristiana, la fe y la integridad son esenciales para triunfar contra las fuerzas del mal. Entonces tengo que preguntarme, ¿cómo fortalezco mi fe en tiempos de dificultad? La victoria de Gedeón nos enseña la importancia de tener un buen carácter, de ser fieles y valientes en la lucha espiritual. Aunque enfrentó a un ejército mucho más grandes, que eran como langostas, como lo dice la Biblia, Gedeón no se dejó vencer por el miedo, por las dificultades, sino que agarró confianza, se llenó de valor, confió en el plan de Dios y actuó con determinación y demostró que la verdadera fuerza viene de la obediencia hacia Dios. Jamás viene de los recursos o de las apariencias humanas. Su victoria muestra que al mantenernos firmes en la fe y en el propósito de Dios, podemos, mis hermanos, superar cualquier obstáculo, aunque el camino sea muy difícil. El tema se titula Victoria con pocos. Un saludo cordial a todos y cada uno de vosotros, desde Aminias Dimor Oasis, en Lima, Perú. Bienvenidos, mis hermanos, sean todos al estudio de la Biblia. Está muy interesante la lección, que nos va a dejar grandes aprendizajes. La primera pregunta dice lo siguiente: sabiendo que 3 naciones se habían unido, estaban en el territorio de Israel y a punto de atacar, ¿qué llamamiento envió Gedeón a las 4 tribus? Es el primer punto que vamos a tratar. Jueces capítulo 6, versículos del 33 al 35 y capítulo 7, versículo 1 dice lo siguiente: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle, dice la palabra de Dios. A ver, este estudio es la continuación del primer componente del plan de salvación, ¿no es cierto? El primer punto fue declarar la guerra a la idolatría y también a los madianitas. ¿Cómo se declaró la guerra?
destruyendo el altar de Baal y quemando la imagen de Acera, ¿no es cierto? ¿Qué nos muestran aquí los versículos? La guerra ya estaba declarada y los pasajes nos muestran varios puntos. Veamos el mapa. Vamos a trabajar sobre el mapa. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Ellos cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Al valle de Jezreel también se le conoce como la llanura de Esdrelón, forma griega de la palabra hebrea Jezreel. Este valle abarca toda la llanura que se extiende desde la cordillera del Carmelo hasta el río Jordán. Fíjate la línea roja del mapa. Entonces, es en esta llanura en donde acamparon los enemigos de Israel. Ahora fíjate, los enemigos vivían al otro lado del Jordán, es decir, en la parte oriental de la tribu de Manasés. Es por eso que el versículo 33 de Jueces capítulo 6 dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. O sea, mientras los enemigos de Israel esperaban la respuesta militar de los hebreos, ¿qué hacía Gedeón con su ejército? O mejor dicho, ¿qué don extraordinario llegó para dirigir la batalla? Observa bien el versículo 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. ¿Quién guiaba a Gedeón? Era el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, mira, no es que Gedeón por su propia iniciativa inició la batalla, no, eso no es así. Es Dios quien dirigía a Gedeón. Y por supuesto que Gedeón había hecho altar al Espíritu Santo en su corazón, y el Espíritu Santo moraba en él. Ve, mi hermano. Filipenses capítulo 12 versículo 13 lo dice muy claramente también. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el versículo. Entonces el Espíritu Santo moraba en el corazón de Gedeón. Ahora, los abieseritas eran una familia dentro de la tribu de Manasés, ¿no es cierto?, a la que pertenecía Gedeón. Ellos eran descendientes de Abieser. Según la Biblia, Gedeón era precisamente de esta familia, que era una de las familias más débiles de Manasés. ¿Y qué hizo Gedeón movido por el Espíritu Santo? Debido a esta fortaleza divina, Gedeón reclutó un impresionante número de tropas y en un corto plazo, en un corto tiempo. ¿A cuántos juntó Gedeón? ¿Sabes a cuánto juntó? A 32,000 hombres, dice la palabra de Dios. Estos hombres vinieron para seguirle hacia la batalla. Eso es lo que dice Jueces capítulo 7, versículo 3. Pero no solamente Gedeón hizo eso. Gedeón hizo más actividades. Jueces capítulo 6, versículo 35 dice: y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Gedeón hace un llamado a defender la patria. Gedeón revela que Dios está con ellos. Y el pasaje revela que Gedeón llama a varias tribus de Israel para que lo apoyen en la lucha contra los madianitas. Los madianitas oprimían a Israel, ¿no es cierto? ¿Y qué procedimiento utilizó Gedeón aquí? Vamos a ver este procedimiento. Primero, envía mensajeros a la tribu de Manasés, también a la tribu de Aser, a Zabulón, a Neftalí. ¿Y qué les pidió? Les pidió que se unan a él en la guerra contra los enemigos madianitas. ¿Cómo los identificamos en el mapa? Fíjate en el cuadrito rojo, que ahí te lo he puesto.
Los mensajeros fueron enviados para convocar a las tribus, prometiendo que si recibían la ayuda, estarían juntos en la batalla, confiando en que Dios les daría la victoria. ¿Ve, mi hermano? Tercero, se revela el mensaje de Gedeón. El mensaje es también una llamada de unidad, una llamada de cooperación para la liberación de Israel de la opresión. Entonces, mira, mi hermano, estos actos de llamado a las tribus y su aceptación a la batalla revelan con claridad el liderazgo de Gedeón y el proceso de unir a las fuerzas israelitas para la lucha, que tenía un gran objetivo, que era la liberación de su pueblo. ¿Dónde se juntaron las tropas israelíes? Vamos a ver ahora el capítulo 7, versículo 1 del mismo libro de los Jueces. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Eso dicen los versículos. A Gedeón ya lo conocían como Jerobal. Gedeón ya era famoso. La gente ya sabía que Gedeón se había rebelado contra el maligno, porque había destruido el altar del diablo, y Dios lo había hecho famoso a Gedeón. Gedeón había quemado la estatua de acera, y en su lugar había hecho altar a Jehová. Y ahora fueron al campo de batalla. Ellos acamparon junto al manantial de Jarod, en el valle de Jerrel. Y en la esquina noreste del monte Gilboa se encuentra precisamente el manantial Maayán Jarod, también conocido como Ain Jalut. En este manantial, Jehová, por medio de Gedeón, eligió a los 300 guerreros con las cuales derrotaría a los madianitas. Ahora, ¿te has preguntado qué significa la fuente de agua de Jarod? ¿Quién es la fuente de agua viva para Israel espiritual? Es Jesucristo, ¿no es cierto? ¿De qué fuente sacia su sed el pueblo de Israel? Es la fuente de agua de vida, que es Jesucristo. Así lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, y Juan capítulo 4, versículo 14. Del manantial de agua viva, que es Jesús, de allí aplaca su sed del pueblo de Israel espiritual. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Todo pasaje que estudiamos de la Biblia apunta a nuestro Señor Jesucristo. Eso no te vayas a olvidar jamás. Y ese es el rico maná del cual se alimenta el pueblo de Dios. Los ejércitos ya estaban listos. Mientras Gedeón estaba en el manantial de Jarod, el ejército de Madián y Amalek estaban al norte, en el valle que está al pie del monte Moré, es decir, en el valle de Jerrel. Fíjate en el mapa, ahí te lo he puesto en el mapa, hermano, para una mejor comprensión. Observa, mi hermano, que los hijos de Dios acamparon junto a una fuente de agua. Es que esa fuente de agua simboliza a Jesucristo. Jesús es la fuente de vida espiritual. Y el ejército de Gedeón estaba cerca al manantial. También los fieles siervos están conectados con esa fuente de agua de vida, ¿no es cierto? Mientras el valle donde acampan los madianitas son las dificultades, son los desafíos de la vida. Entonces, el conflicto es la lucha espiritual que cada creyente experimenta contra las fuerzas del mal. ¿Y qué significan estos versículos para mí? Para ser soldados de la cruz de Cristo, debemos ponernos la armadura y debemos estar listos para el combate, sin dejarnos intimidar por amenazas ni temer a los peligros. ¿Cuál es la armadura de Dios? Ya te acordaste, ¿no es cierto? Vamos a recordarlo. El cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios, el calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. ¿Qué más, hermanos? El escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo, el casco de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo soldado de Jesús tiene que ser cauteloso ante el riesgo. Mis hermanos, es fundamental ser firmes y valientes al enfrentar el enemigo y luchar en la batalla de Dios. La dedicación de un seguidor de Cristo debe ser total. El soldado de Cristo debe poner la obra de Dios por encima de todo, incluso por encima de la familia y también de las posesiones. El soldado debe estar dispuesto a aceptar con paciencia y gozo lo que Dios disponga en su camino, sabiendo que su recompensa será compartir el trono de gloria con Jesús. Querido amigo, Dios puede usar a cualquiera para lograr grandes cosas, siempre y cuando estemos dispuestos a confiar en Él y obedecer a su llamado. También nos muestra la importancia de la unidad y el poder transformador del Espíritu Santo. Así que, firmes y adelante, mis hermanos. Es Cristo quien comanda y gana nuestras batallas con el mal y nos hace victoriosos. Aquí te dejo la respuesta, mi querido hermano. Sabiendo que 3 naciones se habían unido, estaban en el territorio de Israel y a punto de atacar, ¿qué llamamiento envió Gedeón a las 4 tribus? Convocó a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí a unirse a la guerra contra los madianitas que tenían oprimido al pueblo de Israel. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección que dice victoria con pocos. Y esta pregunta tiene un subtítulo que dice reducción del número de combatientes. ¿Qué instrucciones recibió Gedeón de Dios justo cuando tenía un buen número de voluntarios listos para defender a Israel? ¿Por qué el Señor lo requirió? Estamos estudiando el capítulo 7 de Jueces, ¿no es cierto? Pero esta vez los versículos 2 y 3. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dios ha hecho grandes cosas, mis hermanos. Dios ha levantado hombres y mujeres para predicar la palabra de Dios. Gedeón había sido designado líder de Israel. Hermanos míos, cuando nos alejamos de Dios, quedamos a merced del enemigo, ¿no es cierto? Y eso fue lo que le pasó a Israel. El pueblo hebreo tuvo que construir cuevas para protegerse de los madianitas. También nosotros, cuando nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo único que nos queda? ¿Sabes qué nos queda hacer? Nos queda hacer cuevas en las montañas de la vida. Nos escondemos en cuevas del materialismo, en cuevas del secularismo, del modernismo. ¿Ve, mi hermano? Entonces, Israel clamó a Dios y Dios acudió a su rescate a través de Gedeón. Y Gedeón llamó a jóvenes a la batalla. Observa bien que los pasajes presentan a Gedeón y su desafío para liberar a Israel. Y Dios le da instrucciones claras a este valeroso hombre, justo cuando tenía un buen número de jóvenes voluntarios dispuestos a luchar contra los madianitas. Había muchos voluntarios, ¿no es cierto? Ellos decían ser valientes, pero en verdad muchos no lo eran. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000, dice la palabra de Dios. 32,000 voluntarios acudieron al llamado de Dios
por medio de Gedeón. Solo que para Dios eran muchos. Él quería demostrar cuán grande es su poder. Hay demasiados soldados en tu ejército, dijo el Señor. Y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Mi hermano, es lo que les dijo el Señor. Piensa en Gedeón. ¿Cómo crees que se sintió al principio al comparar el número de los dos ejércitos? En verdad que los madianitas eran como langostas, dice, ¿no es cierto?, la Biblia. Sin embargo, luego se llenó de asombro. Gedeón dijo: cualquiera que tenga miedo, tome su carpa y regrese a su casa. Eso dijo el Señor al pueblo por medio de Gedeón. Esa era la orden para aquellos que no tenían la voluntad de servir al Señor. Imagínate, mi hermano, a Gedeón diciendo: aquel que esté dispuesto a pelear por la liberación de Israel, que dé un paso al frente. Imagínate también a los soldados que se miran unos a otros. Y solamente 1 de cada 3 avanza. De los demás, algunos miran hacia arriba, otros miran abajo. Otros piensan en sus negocios, otros piensan en su casa. Otros ponen cara de circunstancia. Otros dicen: si muero, ¿qué será de mi familia? Y se quedan donde están. Finalmente, nadie da un paso más. Y Gedeón cuenta a los voluntarios. Ahora quedan 10,000. Son 10,000 guerreros que están dispuestos a ir a la batalla. Pero el Señor veía el orgullo y la incredulidad que había también en el corazón del pueblo. El versículo dice miedo, ¿no es cierto? Aquel que tenga miedo, que se vaya a su casa, dijo, ¿no es cierto? Es que el miedo te paraliza. El miedo te anula. El miedo te empobrece y te hace mezquino, egoísta, hipócrita. Finalmente te acaba, mi hermano. Acuérdate cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea y las olas comenzaban a sacudir el barco. Ellos tenían tanto miedo, pero cuando llegó Jesús, todo fue calma, ¿no es cierto? Llegó Jesús a salvarle la vida. Aunque claro, los madianitas eran muchísimos, pero para Dios los 32,000 eran muchos, ¿ve, mi hermano? Muchos de ellos se llenaron de temor al ver las multitudes de los madianitas. Entonces, al reducir el número de combatientes, Dios aseguraba que la victoria fuera claramente un acto de su poder y no una consecuencia de las acciones humanas. Mis queridos hermanos, un varón o una mujer sin miedo siempre hará grandes cosas por el evangelio. Pero aquel que tiene miedo y se queda mirando mientras los otros luchan, lo único que hacen es estorbar en la batalla. Y eso sucedería si se quedaban los 32,000. ¿Qué enseñanza entonces nos dejan los versículos? Primero, que la soberbia es un enemigo de Dios. Dios desea que el pueblo reconozca que la victoria es obra de Él, no del esfuerzo humano. Un ejército numeroso podría llevar a los israelitas a atribuirse el mérito de la victoria, lo cual sería un acto de soberbia, un acto de orgullo, de egoísmo, ¿no es cierto? Acuérdate que el egoísmo es el principio que mora en el ser humano desde que nace. Esa es la herencia que traemos, ¿no es cierto? Esa es la naturaleza pecaminosa, ¿ve, mi hermano? Segundo, aprendemos que la fe es más importante que la fuerza. Dios no necesita un ejército para derrotar a los enemigos de su pueblo. Lo que importa aquí es la fe de aquellos que están dispuestos a ir a la batalla. Aquí lo importante es la obediencia de los hombres que van a la batalla. Tercero, Dios llama a los dispuestos, no a los más fuertes. Fíjate, mi hermano, al permitir que los temerosos se vayan,
Dios reduce el ejército a aquellos que están dispuestos a seguirle, aunque tengan miedo. Muchos por orgullo habrán dicho, no, yo me quedo. Han querido demostrar valentía quizás, ¿ve? Pero en realidad, pues, se morían de miedo. Mi hermano? Entonces, en la obra del Señor se requiere valentía. Si enfrentamos las situaciones que el enemigo nos pone y nos llenamos de miedo, honestamente, mis hermanos, estamos perdidos. Solo con valentía, ojo, solo con valentía culminaremos la misión que Dios nos ha encargado y defenderemos, mis hermanos, la verdad absoluta de Cristo. Defenderemos a un Jesús santo, puro, perfecto, sin mancha, sin naturaleza corrupta, ¿ve, mi hermano? Pero eso se hace con valor, mis queridos hermanos. Y eso es lo que estamos viendo aquí, en esta historia de Gedeón. ¿Qué dice la respuesta? ¿Qué instrucciones recibió Gedeón de Dios justo cuando tenía un buen número de voluntarios listos para defender a Israel? Dios dijo, el ejército es muy numeroso. Envía a sus casas a aquellos que les falte valor, a aquellos que tengan miedo. Y regresaron 22,000. ¿Por qué el Señor lo requirió? Él lo requirió para evitar que Israel se jactara de su propia fuerza y cayera en orgullo diciendo que la victoria no fue de Jehová, sino de ellos. ¿Ve? Pregunta número 3. Seguimos estudiando esta hermosa historia de Gedeón, que nos deja grandes enseñanzas, mis hermanos. Teniendo que enfrentar un ejército como langostas en número, ¿qué lógico le pareció a Gedeón reducir el número a incluso menos hombres? ¿Qué podía esperar de un número tan pequeño? Vamos a leer Jueces, capítulo 7, versículos del 4 al 8. Y Jehová dijo a Gedeón, aunque es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo, en el valle, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A ver, el ejército tenía 32,000 soldados, ¿no es cierto? Pero a Dios le parecieron muchos. De los 32,000, se fueron 22,000 porque tuvieron miedo. Ellos fueron valientes y dijeron, bueno, yo tengo miedo de ir a la guerra, así que no voy a participar en esta batalla. Y me voy a mi casa. Y se fueron, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué Gedeón redujo su ejército? La decisión de Gedeón de reducir drásticamente el ejército de 32,000 a solo 300 hombres puede parecer una locura. Porque usted sabe, mi hermano, que cuando se enfrenta a un enemigo tan numeroso se requieren más soldados inclusive. Pero el Señor así lo quiso. A él los 10,000 le parecieron también muchos soldados. Y ahora Gedeón tenía la orden de reducir ese número de soldados. Entonces, vamos a comprender la fe de este valiente soldado, su confianza en Dios y su valentía para hacer las cosas. La hermana White dice que Gedeón obedeció las instrucciones del Señor y con el corazón oprimido vio marcharse para sus hogares a 22,000 hombres. O sea, más de las 2/3 partes de su ejército. Y esa es una gran cantidad, ¿cierto?
de soldados que se fueron a su casa. Gedeón estaba congojado por el número de su ejército. ¿Qué hubiera pensado usted si hubiera estado en el lugar de Gedeón? Acuérdate que los enemigos eran como langostas. Ahora, ¿qué otra orden le dio Jehová a Gedeón? Si primero le dijo 32,000 son muchos, de esos 32,000 quedaron 10,000 y 22,000 se fueron a su casa porque tenían miedo, como ya te lo dije. Pero ahora el Señor le seguía diciendo que eran muchos. ¿Y cuál fue el método que el Señor ordenó a Gedeón para la selección de los hombres valientes que debían quedar? ¿Cuál fue la estrategia? Ponga atención a estos pasajes. Lo leeré de nuevo. Y Jehová dijo a Gedeón: aún en mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Una gran estrategia de selección, ¿cierto, mi hermano? Es decir, los mejores serían aquellos que confiaban plenamente en Dios ante cualquier situación. ¿En qué consistía la prueba? La prueba consistía en tres grandes procedimientos. Primero, en probar la confianza en Dios de los soldados. La prueba del agua era una forma de evaluar la fe y la confianza de los soldados de Dios. Aquellos que bebían con prisa y desconfianza estaban poniendo su confianza precisamente en su propia fuerza y habilidad, en lugar de confiar en que Dios lo libraría. Es cuando tú te enfrentas al pecado y dices: yo puedo, yo solo puedo con mi propia fuerza, yo puedo vencer. Eso quería probar el Señor. El Señor quería probar y les estaba diciendo: aquel que va a la batalla tiene que decir: Dios es quien pelea por mí y Él gana mis batallas. Yo no puedo hacer nada, no tengo la fuerza para hacerlo, para luchar contra ese mal. Ve, mi hermano, qué bonita enseñanza, ¿no es cierto? Segundo, aquí observamos la confianza en la victoria, que es del Señor. Dios quería mostrar a Gedeón que la batalla no se ganaría por la fuerza de los números, sino por su poder. Eso es lo que te estaba contando, ¿no es cierto? Con un ejército mucho más pequeño, pero con una fe más profunda, Israel saldría vencedor. Tercero, es mejor calidad que cantidad. Muchos se estorban a veces, ¿no es cierto? Y a menudo pensamos que necesitamos grandes números y recursos para lograr nuestros objetivos. Sin embargo, Dios nos muestra que lo más importante es la calidad de nuestra fe, mi hermano. Es la calidad de nuestra disposición a confiar en Jesús. ¿Cuántos fueron seleccionados para el combate? ¿Qué dice Jueces capítulo 7, versículos del 6 al 8? Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle, dice la palabra de Dios. 300 hombres, mis queridos hermanos. O sea que la gran mayoría no pasó la prueba, no pasó el examen que Dios les puso para ir a la batalla. Imagínate que es un día caluroso y la selección de personal continuaba, mis hermanos. Entonces, ponte a pensar, eran 300 hombres de Israel
contra 135,000. ¿Te puedes imaginar la fe de este valiente Gedeón? Imagínate a Gedeón dirigiéndose a los 300 soldados y diciendo: hermanos, Dios los ha elegido para pelear contra los madianitas, para vencerlos y liberar a Israel de la opresión. Seguramente que les ha dicho: ellos son grandes guerreros y montados en sus camellos son mucho más peligrosos todavía, son peligrosísimos. Pero ¿saben, mis hermanos? El Señor me ha dicho que si atacamos con 35,000 guerreros, nos íbamos a jactar de que triunfamos por nuestra propia fuerza. También me dijo que con 10,000 todavía éramos demasiado. El Todopoderoso me ha ordenado que no usemos ningún arma en la pelea. Así que no habrá lanzas, ni espadas, ni flechas. Nuestra arma se llama fe, jóvenes, hermano. Entonces, transmite confianza, ¿no es cierto? Y obviamente que estos 300 soldados eran hombres de fe, mi hermano. La proporción era de un israelita peleando contra 400 madianitas aproximadamente, mi hermano. Ahora, las aguas simbolizan multitudes, ¿no es cierto? Y puede simbolizar la presión social en nuestro tiempo actual, que amenaza al pueblo de Dios en estos tiempos. Es decir, las aguas pueden simbolizar a las culturas sin valores. Son esas aguas quien te hacen sentir pequeño y acomplejado, mi hermano. Es como que si un aluvión viene sobre nosotros y devora todo lo que encuentra a su paso. Y eso sucederá, mis hermanos, hasta que Cristo venga. Entonces, el mensaje de Dios es: aquellos que viven en medio de la cultura toman con su mano un poco de agua para sobrevivir solamente, ¿ve? Y esos son los que busco para mi obra, dice el Señor. El Señor busca, mis hermanos, a gente que no le interesa el mundo, sino que le importa salvar almas. Y eso tiene que ver con la misión, con la obra misionera, ¿ve, mi hermano? Pero aquellos que doblan sus rodillas para beber el agua, aquellos que se arrodillan ante las aguas, que son las culturas del mundo, no serán seleccionados porque no los necesito. ¿Ve? Ese es el mensaje que nos da nuestro Señor Jesucristo. Es como si muchos de nosotros decimos que estamos en la iglesia, pero nuestra mirada está puesta en el mundo, en las tradiciones, en la Navidad, en celebrar el Año Nuevo, ¿no es cierto? El Señor dice: a ellos no los necesito para salvar almas. O sea, les falta fe, ¿no es cierto, hermano? Por eso es importante la lección de Gedeón. ¿Sabes? Cada creyente ha sido llamado para la guerra final del Armagedón espiritual. Y es que es para terminar la obra de Dios en la tierra. La visión de cada creyente es terminar la obra del Señor en el mundo, aquí en la tierra. Cada valiente creyente de Dios debe levantar la antorcha y jamás arrodillarse ante las ideas falsas que invaden cada vez más al pueblo de Dios, mi hermano. Las doctrinas falsas son esas aguas ante las cuales muchos doblan sus rodillas. ¿Ve? Entonces, el verdadero siervo de Dios tiene que ser un Gedeón fuerte y valiente, lleno de fe en Jesús, que no se arrodillen ante esas doctrinas falsas, sino que las enfrenten y las destruyan. Qué bonito, ¿no es cierto? Los pasajes dicen que esta orden tenía una profunda base espiritual y estratégica también. Primero, confianza en Dios. Gedeón había recibido una señal clara de Dios, indicando que la victoria no dependería de la fuerza numérica, sino de la intervención divina. Entonces, al reducir el ejército, Gedeón estaba demostrando su fe en que Dios lucharía por su pueblo. Es decir, Gedeón aceptaba que la fuerza humana es menos que nada
para vencer a los poderes terrenales y al pecado. Ve, mi hermano. Segundo, evitar la soberbia. Un ejército grande podría llevar a los israelitas a confiar en su propia fuerza y no en Dios. Y al reducir el número, Gedeón quería asegurarse de que cualquier victoria fuera atribuida única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo y no a las habilidades militares de Israel. Eso es lo que comprendió el valiente Gedeón. Tercero, cambiar la dinámica de la batalla. Con un ejército tan pequeño, los madianitas podrían subestimar a los israelitas, se llenarían de orgullo y bajarían la guardia. Es decir, los madianitas se creían vencedores antes de comenzar la batalla, tal cual lo hicieron los egipcios. Acuérdate de la lección de los egipcios en el Mar Rojo, y también los cananeos de Císara, ¿no es cierto? Entonces, esto les permitiría a los 300 hombres de Gedeón ejecutar una táctica sorpresa y desorganizar al enemigo. Todo esto nos conlleva al principio que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso lo dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Es decir, mi hermano, nuestra insignificancia no importa. Mientras el pueblo de Dios confía en el poder de Cristo, los enemigos de Jesús confían en las armas físicas y materiales, ¿no es cierto? Estos confían en carros y aquellos caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria, dice Salmos capítulo 20, versículo 7. Mis hermanos, nosotros solamente somos instrumentos usados por Dios. Somos instrumentos utilizados para su obra. El Señor desea profundamente hacer grandes cosas por nosotros. La victoria, hermanitos, no vendrá por ser un pueblo grande, numeroso, sino por entregar nuestra alma completamente a Jesús. Entonces, mi querido amigo, debemos avanzar con su fuerza y confiar en el proceso que nuestro Señor nos pone como plan. Tenemos que confiar en el poderoso Dios de Israel. En verdad que esta historia del ejército de Gedeón nos ofrece una lección muy importante, mi hermano. El Señor sigue teniendo el mismo deseo de trabajar a través de los esfuerzos humanos y de realizar grandes cosas mediante instrumentos débiles, ¿eh? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Teniendo que enfrentar un ejército como langostas en número, ¿qué lógico le pareció a Gedeón reducir el número a incluso menos hombres? La lógica de Gedeón es la obediencia a la voluntad de Dios y una declaración de fe que la victoria vendría del poder divino y no por medio de la fuerza humana militar. ¿Qué podía esperar de un número tan pequeño? Un milagro de Dios, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. El subtítulo de esta pregunta dice: ánimo por un sueño. ¿Qué valor adquirió Gedeón? ¿Qué escuchó después que Dios le dijo que fuera al campamento enemigo? A ver, sigamos estudiando esta hermosa historia. Jueces capítulo 7, versículo del 9 al 14. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se forzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero le respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joas, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Eso fue lo que escucharon, ¿no es cierto? El plan de Dios para Israel se venía cumpliendo por medio de Gedeón. Y ahora el Señor le daría una señal
que le daría el valor suficiente para poder enfrentar a un poderoso y numeroso enemigo. Lo que Jehová le dijo a Gedeón cambiaría su forma de pensar y también de actuar. Como humano, Gedeón pensaba en su total inferioridad numérica, ¿ve? Pero Dios le daría el valor necesario para que saliera victorioso. Dios sería el vencedor y le daría la victoria a Gedeón. Levántate y ataca a los madianitas. Yo te daré la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente Fura. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Esta es una gran promesa que le hace el Señor. Y es un gran milagro también que le vuelve a demostrar el Señor a Gedeón para que pierda ese miedo. Ese es el miedo que nos tiene atrapados, encadenados, ¿no es cierto? El Señor le dice, no tengas miedo, Gedeón. La victoria está asegurada. Gedeón tenía miedo. Muchas veces tenemos miedo también nosotros de predicar el evangelio solos, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, cuando vamos con algún hermano, la cosa cambia. Gedeón tenía un siervo de nombre Fura. Algo importante que vemos en los versículos es que Dios, cuando nos pide que hagamos cosas difíciles para Él, el Señor no se siente en su trono para esperar que nosotros lo hagamos por nuestra cuenta, ¿ve, mi hermano? El Señor está allí guiándonos y para guardarnos también y para animarnos por todo el camino. Es que Jesús es nuestro general, ¿no es cierto? Mi hermano, Dios trabaja duro para salvarnos del pecado. Y eso lo decía el mismo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, decía el Señor Jesucristo, mi hermano. Dios no está de brazos cruzados como nosotros, no. Él va adelante a la batalla. Mis hermanos, lo que debemos entender es que nunca ganaremos la victoria mediante números, sino mediante una entrega plena del alma a Jesús. Por tanto, debemos avanzar en su fortaleza, confiando en el poderoso Dios de Israel. A la orden de Dios, Gedeón y Fura fueron de noche, sin levantar sospechas, a espiar a los madianitas. Y con mucho cuidado y en silencio, se acercaron a sus carpas. Y lo que escucharon les dio valor y ánimo. ¿Qué escucharon? Te lo vuelvo a repetir. Escucharon que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido. El sueño era que un pan de cebada venía rodando sobre el campamento madianita y chocaba contra una tienda y la derribaba. Imagínate, mi hermano, que el otro soldado sabía interpretar sueños. Y eso, ¿quién le dio ese don a ese soldado? Fue Dios, ¿no es cierto? Entonces, el soldado que escuchaba a su compañero le dice, este sueño se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Así que estamos perdidos, estamos destruidos. Es decir, mis hermanos, estos soldados por medio de este sueño sabían que iban a perder la batalla. Algo interesante también que debemos entender es que en aquel tiempo, el pan de cebada, que dice el versículo, era un alimento humilde, que era comido solamente por gente muy pobre. Y en verdad que Israel era muy pobre, debido a que los madianitas les robaban todo. Y eran pobres, ¿no es cierto? Entonces, ese pan de cebada representaba a Gedeón y su humildad. ¿Ven, mi hermano? El creyente debe tener un conocimiento inteligente, mis hermanos, de la verdad. Caso contrario, no podremos vencer a las doctrinas falsas, que son nuestros enemigos. La hermana White dice, debe estudiarse la Biblia, no solo por las doctrinas que enseña, sino por sus lecciones prácticas. Nunca debierais ser sorprendidos, nunca debierais estar sin vuestra armadura puesta. Estad preparados para cualquier emergencia, para cualquier llamamiento del deber. Aguardad, velad por cada oportunidad para presentar la verdad. Sed versados en las profecías, familiarizados con las lecciones de Cristo. No confiéis en argumentos bien preparados. Un argumento solo no es suficiente.
Debéis buscar a Dios puestos de rodillas. Debéis salir para encontrar a las personas mediante el poder y la influencia de su espíritu. Actuad prestamente. Eso dice nuestra hermana Elena G. de Guay. Entonces, la preparación es muy importante para cuando seamos llamados por Dios para misiones más grandes. Jamás olvidemos que es Dios quien vence. Es Jesús quien va al frente y nos toma como instrumentos para darnos la victoria. Ve, mi hermano, el Señor sabe que nosotros jamás podemos vencer por nuestros propios esfuerzos. No tenemos mérito, mis hermanos, pero Jesús es tan poderoso y tan amoroso que sus victorias nos hacen triunfadores. Eso es lo hermoso, ¿no es cierto? ¿Qué valor adquirió Gedeón? Humildad, obediencia, fe, valor en Jesús. ¿Qué escuchó después que Dios le dijo que fuera al campamento enemigo? Gedeón escuchó la conversación del sueño de un soldado madianita, seguido de su interpretación. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 9, que dice victoria con pocos. ¿Qué convenció a Gedeón que el Señor entregaría a los enemigos en sus manos? Seguimos estudiando el capítulo 7 de Jueces, que es objeto de estudio en esta oportunidad. Versículos del 15 al 18. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Qué grande es el Señor. Gedeón tenía miedo, y Dios le da valor. Piensa en Gedeón y Fura, que luego de escuchar la conversación, se miran en la oscuridad, cierran sus ojos y oran en silencio y alaban al Señor, que les ha dado esta demostración. Es como que dijeran en su oración: Señor mío, Dios mío, no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Dios. Entonces, mi hermano, con tremenda demostración de poder, Gedeón y Fura están seguros y convencidos de la victoria contra un enemigo muy poderoso. Y ahora están con el valor al tope, listos para actuar, y con mucho cuidado emprenden el viaje de regreso. Con ese ánimo, ellos regresaron a su campamento. Con esa fe y con esa certeza de la victoria, implementó la estrategia que Dios le había ordenado. Gedeón implementa la estrategia militar basada en un ataque sorpresa y también la confusión para derrotar al ejército de los madianitas. Las herramientas fueron 3, ¿no es cierto? Cántaros, antorchas y trompetas. No te vayas a olvidar. El valiente Gedeón, al recibir una confirmación divina sobre la victoria, distribuye a sus 300 hombres de forma específica. ¿Cuál fue la estrategia de Dios que entregó a Gedeón para que lo pusiera en práctica? Primero, dividir a los 300 hombres en 3 grupos. Gedeón lo divide en grupos de 100 valientes soldados cada uno. Segundo, el equipo de batalla. Cada soldado recibe un cuerno o una trompeta, una antorcha encendida dentro de una vasija de barro, que es para esconder la luz, ¿no es cierto? Eso son las armas que llevan los soldados. Tercero, el ataque es de medianoche. Durante la medianoche, donde todo es silencio y la serenidad deja escuchar todo, Gedeón y sus hombres iban a rodear el campamento madianita. Él daría el ejemplo. Él como líder tenía que comenzar y tenía que dar la señal en el momento señalado. Mi hermano, y todos los hombres debían romper las vasijas de barro, lo que les revelarían las antorchas
y su sonido tenía que resonar con el sonido de los cuernos. El grito de batalla también forma parte de esta estrategia. Gedeón y sus hombres tenían que gritar muy fuerte por Jehová y por Gedeón. Esto crearía confusión entre los madianitas. Y quinto, tenemos el último punto del plan: confusión y pánico. La estrategia provocaría una gran confusión en el campamento enemigo. Los madianitas, creyendo que están siendo atacados por un ejército mucho más grande en número que ellos, se llenarían de miedo y por el pánico comenzarían a pelear entre ellos mismos y entre ellos mismos se destruirían, se matarían. ¿Ve, mi hermano? Con esta estrategia que se basa en el uso de la sorpresa, el sonido y luz, que crea terror y desorientación en el ejército enemigo, Gedeón triunfaría sobre los madianitas. La victoria final tenía que ser atribuida a Dios. Es que Dios era quien pondría la confusión entre los madianitas, ¿ve? Y llevaría a los israelitas a la victoria. Hermanos míos, la historia de Gedeón nos enseña sobre la importancia de confiar en nuestro Señor Jesucristo, de obedecerle y de reconocer que la victoria y el éxito provienen de Él, no de nuestras propias fuerzas. También destaca la importancia de la unidad y de permitir que Dios obre incluso en situaciones que parecen imposibles, ¿ve, mi hermano? ¿Qué convenció a Gedeón que el Señor entregaría a los enemigos en sus manos? El sueño y la interpretación que escuchó de sus enemigos. Pregunta número 6. Seguimos estudiando esta hermosa lección, que el subtítulo dice: antorchas, cántaros y trompetas. ¿Qué pasó cuando los hombres se unieron a Gedeón para tocar las trompetas? ¿Quién hizo un milagro en este momento? ¿Qué dice Jueces capítulo 7, versículo 19? Hasta el 22 y última parte del versículo 23. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Eso dice la palabra de Dios. Todos hicieron lo que Gedeón dijo. Pero, ¿te has preguntado, ¿y con qué armas fueron a la guerra? La respuesta es: cántaros, antorchas y trompetas. Gedeón no llevaba ninguna espada. Tampoco lo llevaban ninguno de los 300 hombres. Es que no tenían armas, no tenían espadas. Estaban bajo el dominio de los madianitas. Y los madianitas se los habían quitado. No les permitían tener ningún arsenal. Por tanto, la estrategia de Gedeón empleada iba a ser muy efectiva. Cántaros, lámparas y trompetas. Los cántaros y lámparas, porque dentro de ellos había la antorcha de luz que alumbraría en la oscuridad. Y eso significa el cuerpo del creyente que en su interior lleva la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso representa este cántaro que lleva dentro la lámpara. Según de Corintios capítulo 4, versículo 7, de la traducción al lenguaje actual de la Biblia, dice: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Es que somos barro. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Mientras las trompetas revelan el llamado de Dios, eso es su significado. Es el testimonio público de los creyentes. Dios
seleccionó y escogió a los 300 hombres para servir en el ejército de Gedeón. Los escogió, ¿dónde? Junto a las aguas, ¿no es cierto? Según la actitud que mostraron al beber las aguas. Ahora, ¿qué actitud muestro yo para ser seleccionado para la obra de Dios? Eso tenemos que preguntarnos. Así como los cántaros tuvieron que ser quebrados, el creyente también tiene que ser quebrantado, a fin de que la luz resplandezca. Debe haber una dedicación de mente y de corazón. Si hemos de hacer la obra de Dios, tenemos, mis hermanos, que ser un cántaro con una luz dentro. 1 Corintios capítulo 14, versículo 8 dice, si en una guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, ninguno se prepararía para combatir. Entonces, estaba listo el ataque. Y Gedeón dio la orden, y todos con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha, todos gritaron al ataque por Dios y por Gedeón. En todas las direcciones se escuchaba el sonido de las trompetas y los gritos de los atacantes. Y mientras los israelitas gritaban, los madianitas, creyendo estar a merced de una fuerza superior, fueron consumidos por el pánico. Y desesperados comenzaron a huir para salvar sus vidas, atacando a sus propios compañeros, confundiéndolos con enemigos, lo que resultó en una masacre entre ellos. Y al conocer la noticia de la victoria, miles de hombres de Israel que habían sido enviados a sus hogares regresaron y se unieron a la persecución de los enemigos que se estaban fugando, mi hermano. Los madianitas intentaban llegar al Jordán con la esperanza de alcanzar su territorio al otro lado del río, pero fueron perseguidos por los hombres de la tribu de Neftalí, de Aser y de todo Manasés. ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué enseñanza nos dejan estos pasajes? La estrategia de Gedeón descrita en Jueces tiene varios significados, mis hermanos, y lecciones también para nuestra vida, especialmente en el contexto de nuestra fe y también en nuestras luchas cotidianas. Aquí hay algunos puntos claves que te los voy a dejar, que podemos aplicar a nuestras vidas. Estos versículos del 15 al 18 nos enseñan cosas pero muy interesantes. Primero, debemos confiar en Dios, no en nuestras fuerzas. La historia de Gedeón enseña que nuestras propias limitaciones o la magnitud de nuestros desafíos no son un impedimento cuando confiamos en el poder de Dios. A veces nuestras fuerzas limitadas son un recordatorio de que la victoria viene de Jesús, jamás de nuestras capacidades humanas. Entonces, cuando pienses que no puedes, acuérdate que la victoria es de Cristo, por lo tanto, la victoria está asegurada. Segundo, tenemos que obedecer a Dios en los pequeños detalles. Gedeón sigue con precisión las indicaciones de Dios. En ocasiones, los caminos de Dios pueden parecer inusuales o difíciles de creer, pero nuestro Señor sabe exactamente lo que necesitamos para alcanzar esa gran victoria. Y al igual que Gedeón, debemos estar dispuestos a seguir sus instrucciones, incluso cuando no comprendamos todo el plan. Tercero, la importancia de fe en tiempos de incertidumbre. En nuestra vida podemos enfrentar incertidumbres, también dificultades, pero la fe en que Dios está con nosotros nos da valor para seguir adelante. Dios puede darnos señales también, claro que puede darnos. Él nos puede dar recordatorios que fortalezcan nuestra fe cuando la necesitamos. Cuarto, nos enseña el poder de la unidad y la estrategia en comunidad. La estrategia de Gedeón involucró a un grupo de 300 hombres que trabajaron juntos en perfecta coordinación. ¿Y esto qué nos recuerda, hermanos? Nos recuerda la importancia de la comunidad y la acción colectiva en nuestras luchas espirituales y en la vida cotidiana. Dios nos llama a trabajar juntos como iglesia o comunidad de creyentes para que unidos podamos lograr grandes cosas, mi hermano. Quinto, hermanos, tenemos que reconocer que la victoria le pertenece a Dios. Todo lo que logramos es gracias al poder de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia somos vencedores
Incluso en los momentos de aparente derrota, Dios tiene el control y puede dar la victoria en su tiempo perfecto. Finalmente, aquí encontramos confusión de los enemigos. Al igual que los madianitas se confundieron y se derrotaron entre ellos mismos, podemos confiar en que Dios puede traer confusión al enemigo, ya sea las dificultades, tentaciones o pruebas, y hacernos prevalecer. Cuando nos alineamos con Dios, Él puede usar nuestras debilidades y limitaciones para confundir y para derrotar cualquier fuerza contraria a su voluntad. Entonces, mi hermano, no hay de qué temer. Hay que predicar a Jesús. Tenemos que ser frágiles cántaros que en nuestro interior llevamos la luz del Evangelio para anunciarlo a todo el mundo, con fuerte voz como si fuera una trompeta. Prediquemos, mis hermanos, la palabra de Dios por todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Allí están también las redes sociales, mis hermanos. ¿Qué pasó cuando los hombres se unieron a Gedeón para tocar las trompetas? Los madianitas se desorientaron y huyeron horrorizados. ¿Quién hizo un milagro en ese momento? Nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Está muy interesante, ¿no es cierto? ¿Qué llamamiento envió Gedeón a los efraínitas? ¿A qué condujo su respuesta positiva? A ver, los versículos del 24 al 25 de Jueces 7 dice: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, al otro lado del Jordán. Gedeón no se conformó con la victoria parcial. Eso nos está diciendo el verso aquí. Sino que él buscaba una victoria total para que Israel no quedara vulnerable a un posible regreso del enemigo. Los madianitas habían sido derrotados, pero no todos habían sido capturados. Los líderes se habían escapado, ¿no es cierto? Fueron 3 escuadrones de 100 hombres cada uno, con 3 elementos, no te vayas a olvidar: cántaro, lámpara y trompeta, con las cuales Gedeón venció a los madianitas. Los enemigos habían sido en su mayoría destruidos, pero muchos habían escapado. Sin embargo, Gedeón mandó vigilar las partes bajas del río Jordán y de los arroyos hasta Bet-bara, para que los madianitas no pudieran cruzar por ahí y no se escaparan. El objetivo era ahora capturarlos, a los cabecillas de los madianitas. Gedeón y sus 300 hombres, aunque cansados por el trajín de la guerra, pidieron ayuda a los aguerridos soldados de Efraín. Y ellos comenzaron a perseguir a los 2 príncipes cabecillas de los madianitas. Los 2 príncipes cabecillas de Madián eran Oreb y Seb. Eso es lo que dice el versículo, ¿no es cierto? Ellos fueron alcanzados por Gedeón porque se habían escapado con un ejército de 15,000 hombres. Entonces, Gedeón, quien dispersó completamente su fuerza, capturó a los jefes y les dio muerte. Efraín fue la tribu que se unió a la lucha por la liberación, y al involucrar a Efraín, Gedeón amplía la fuerza militar y fortalece la unidad de Israel. La estrategia militar, mi hermano, entonces consistía en tomar los vados para cortar las líneas de suministro y comunicación de los madianitas, debilitando de esta manera su posición. O sea que era una gran estrategia lo que estaban aquí empleando el ejército de Israel. Ahora, la eliminación de los líderes enemigos fue un golpe significativo para la moral de Madián y contribuyó a su derrota, ¿no es cierto? Oreb significa cuervo y Seb significa lobo. Entonces fíjate, ve, tanto el cuervo como el lobo, que simbolizan la maldad y la ferocidad de los enemigos de Israel, fueron destruidos, fueron capturados y les dieron muerte. Luego de la victoria de Gedeón y los 300, ellos vuelven al campamento, muy cansados pero agradecidos al Señor. Nadie murió
del ejército de Gedeón. Imagínate, hermano, la vergüenza para los madianitas, que con 300 hombres habían sido vencidos. Ellos eran 135,000 aproximadamente, y fueron vencidos por 300 hombres. Mi hermano, Israel no había tenido ni una sola baja. Ellos habían aprendido que obedecer a Dios trae bendición y victoria. Y también nosotros, queridos hermanos, cuando enfrentamos al pecado, cuando enfrentamos a las doctrinas falsas y vencemos, traemos bendición para nuestra vida, mi hermano. Entonces, aquí aprendemos cuán importante es la obediencia a Dios. Aprendemos la unidad en la lucha por la causa de Dios, la intervención divina en las victorias y la justicia que se establece cuando los enemigos de Dios son derrotados. También, mis hermanos, aprendemos cómo Dios usa a los débiles y pequeños para lograr grandes cosas y que la justicia divina siempre prevalecerá. De eso no debemos olvidarnos jamás. Por tanto, mi amigo, usted que quizás le ha llegado el video y por casualidad se ha puesto a verlo, querido hermano, Dios lo está llamando para que forme parte de su ejército, para salvar almas que siguen oprimidas por el pecado. Así que, mi hermano, venga, únase al ejército de Dios y sea un Gedeón salvando vidas para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué llamamiento envió Gedeón a los efraínitas? Gedeón hizo un llamado urgente a los efraínitas para que ayudaran en la persecución de los madianitas, específicamente para cortar los cruces del Jordán. ¿A qué condujo su respuesta positiva? Condujo a la captura y ejecución de los líderes claves de los madianitas, a desmoralizar al ejército enemigo, a facilitar su huida y derrota final, a fortalecer la posición de Gedeón como líder de Israel. A ver, qué bonita historia y qué bonita enseñanza, ¿verdad, hermanos? La historia de Gedeón y los 300 soldados con quienes Dios venció a los madianitas nos deja grandes enseñanzas. La historia enseña la humildad y dependencia de Dios. Mis hermanos, Dios sabe que nosotros somos incapaces de vencer por nuestras propias fuerzas. Dios sabe que nosotros no podemos vencer al enemigo del pecado. Solamente Él lo puede hacer. Y reduce las fuerzas humanas para que no se gloríen en su propio poder. Eso es lo que hace el Señor. Al reducir el número de soldados, Dios demuestra que la victoria no depende de nuestra propia fuerza o de la fuerza humana, sino de su poder y soberanía. La historia enseña que Dios trabaja a través de lo improbable. La elección de un ejército pequeño y aparentemente débil para derrotar a un enemigo mucho más grande enseña que Dios puede usar lo que le parece insignificante o improbable para lograr grandes victorias, mi hermano. Esto resalta la importancia de confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La fe y la obediencia a las instrucciones divinas es muestra que Gedeón es fiel y revela su fe al seguir las instrucciones precisas dadas por Dios. Aunque estas parecieran extrañas o poco convencionales, la obediencia a Dios debe ser total. Incluso en lo que no entendemos completamente, es clave para experimentar su intervención. La historia también revela la importancia de la confianza en Dios. Hermano mío, a través del sueño del soldado madianita, Dios fortalece la fe de Gedeón. Y sabes, a veces Dios nos da señales o palabras para aumentar nuestra fe cuando enfrentamos situaciones difíciles. Cada creyente de fe que es fiel a Dios debe mentalizarse que la victoria no se logra solo por la cantidad de soldados. La victoria se alcanza por la estrategia dada por Dios. La unidad entre los 300 hombres y el uso de una estrategia dirigida por Dios, como el uso de trompetas, las antorchas y los gritos. Todo eso resultó en una victoria sobre el enemigo mucho más poderoso, ¿no es cierto? Y eso demostró que el poder de la estrategia divina es más efectivo que cualquier fuerza humana. Entonces, mis queridos hermanos, en la lucha diaria de la vida, quien gana las batallas contra el pecado es Jesús.
Y es Jesús quien nos regala las victorias y nos hace vencedores, mi hermano. Que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, las gracias damos por tus enseñanzas. Que la obra que hiciste mediante Gedeón sea para nosotros un ejemplo de valentía para enfrentar al pecado. Guarda ahora, mi Señor, los aprendizajes en cada mente y en cada corazón y permite que los pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Te lo rogamos, Padre amado, confiando siempre en los méritos de Jesús. Amén.